Y le dije: «Jackie, se me acaba de ocurrir». Le dije: «Estaba pensando que después de todos estos años, nunca te agradecí realmente por darme el papel de Alice». Para millones de televidentes en la década de 1950, Jackie Gleason y Audrey Meadows parecían inseparables. Él era el fanfarrón Ralph Craden. Ella era la mordaz pero amorosa Alice. Y juntos crearon una de las parejas más icónicas en la historia de la televisión. Pero lejos de la risa y los aplausos, había rumores de una pelea. Algunos afirmaban que Gleason se distanció de Meadows después de que terminaron los recién casados. Otros creían que los dos nunca se reconciliaron realmente. ¿Qué pasó realmente entre Jackie Gleason y la mujer que dio vida a Alice Creighton? Su historia está llena de ambición, tensión y una conversación final inolvidable que todavía sorprende a los fans hoy en día. Y todo comienza con cómo Audrey Meadows consiguió el papel en primer lugar. Cuando Audrey Meadows fijó sus ojos por primera vez en los recién casados, las probabilidades estaban en su contra. Jackie Gleason, la estrella y creador del programa, estaba convencido de que ella no era la adecuada para el papel de Alice Craden. Su razonamiento fue directo. Para él, Audrey parecía demasiado glamorosa para interpretar de manera convincente a la cansada ama de casa de clase trabajadora que se suponía que era la igual de Ralph. En ese momento, el papel de Alice ya había visto agitación. Per Kelton, la Alice original, fue repentinamente retirada del programa después de enfrentar el escrutinio durante la era del susto rojo, dejando un vacío que debía llenarse rápidamente. Para Audrey Meadows, esto era tanto una oportunidad como una apuesta. Sabía que su apariencia refinada se interponía en la aprobación de Gleason, por lo que decidió ser más astuta que él. En lugar de rendirse, contrató a un fotógrafo y posó para una serie de fotos deliberadamente poco favorecedoras. En estas tomas, no usó maquillaje. Se recogió el pelo con descuido y se vistió con una bata vieja. Las fotos la hacían parecer exhausta y sencilla, exactamente como Gleason imaginaba a Alice. Cuando las vio, se dio cuenta de que tenía el rango y el compromiso para encarnar el papel. Impresionado, le dio el trabajo, sin darse cuenta de que este audaz movimiento eventualmente consolidaría a Meadows como parte de la historia de la televisión. Pero conseguir el papel fue solo el comienzo. En su primer día, Audrey entró en un torbellino. A Jackie Gleason no le gustaban las prácticas y, a menudo, se las saltaba por completo. Si bien el resto del elenco podría se acostumbrado a su estilo, para Audrey, esta fue una introducción impactante. Se esperaba que presentara su actuación en vivo casi sin preparación, frente a uno de los actores más impredecibles de la televisión. Más tarde admitió que la experiencia la dejó temblando y casi abrumada. Aún así, su profesionalismo la sacó adelante. Aprendió a anticipar los ritmos de Gleason, a igualar su energía resonante con su ingenio agudo y a mantener la compostura incluso cuando él le lanzaba líneas inesperadas. El público rápidamente se enamoró de la dinámica. Los esquemas salvajes y a medio cocer de Ralph Craden y las respuestas cortantes pero afectuosas de Alice se convirtieron en un equilibrio perfecto. Mientras que Gleason aportaba fanfarronería, Meadows aportaba arraigo. Su Alice era de voluntad fuerte e inteligente, una mujer que podía enfrentarse a Ralph sin perder nunca su dignidad. La química entre ellos era innegable, y muchos espectadores asumieron que una sincronización tan perfecta en la pantalla debía significar una cálida amistad fuera de ella. Sin embargo, detrás de la risa,
las cosas eran más complicadas. Gleason respetaba su talento, pero también era un hombre al que le gustaba el control. Meadows, que había trabajado incansablemente para ganarse su lugar, no era alguien que simplemente se desvanecería en el fondo. Lo que comenzó como una astuta victoria en la audición, pronto se convirtió en una de las asociaciones más queridas en la historia de la televisión. Pero esa asociación tuvo un costo. La presión de trabajar bajo los métodos impredecibles de Gleason creó una tensión que nunca desaparecería por completo. Incluso en esos primeros días se podían ver indicios de tensión si uno miraba de cerca. Y a medida que el éxito del programa explotó, también lo hicieron los desafíos detrás de las escenas. Lo que sucedió después revelaría que la risa que Estados Unidos veía cada semana era solo un lado de la historia. Trabajar en Los recién casados era diferente a trabajar en cualquier otro programa de televisión de su época, en gran parte porque Jackie Gleason insistió en hacer las cosas a su manera. Mientras que la mayoría de las producciones se basaban en ensayos largos y guiones cuidadosamente planificados, Gleason prefería la espontaneidad. A menudo se saltaba los ensayos por completo, alegando que la energía de la actuación en vivo debía ser fresca, no ensayada hasta la rigidez. Para Audrey Meadows, que acababa de asegurar su papel como Alice, esto era, a la vez, aterrador y frustrante. Se esperaba que se enfrentara a una imponente fuerza cómica que podía improvisar en cualquier momento, mientras que ella tenía que pronunciar sus líneas a la perfección, sin margen de error. La personalidad de Gleason solo se sumaba al desafío. Conocido por sus cambios de humor y comportamiento voluble, podía ser encantador en un momento y distante al siguiente. Tanto el elenco como el equipo aprendieron a andar con cuidado a su alrededor. Exigía respeto y lealtad, pero sus métodos a menudo ponían a prueba la paciencia de todos. Audrey, que tenía un ingenio agudo propio, ocasionalmente chocaba con su enfoque impredecible. Era demasiado profesional para desafiarlo abiertamente, pero en privado admitió que la forma de trabajar de Gleason podía ser agotadora. Se decía que a veces salía del set agotada, no por el trabajo físico de actuar, sino por el esfuerzo mental de mantener el ritmo de los constantes cambios de Jackie. También hubo historias del temperamento de Gleason, aunque nunca lo dirigió directamente a Meadows de una manera cruel. Su insistencia en ser el centro de atención significaba que la atmósfera en el set podía cambiar sin previo aviso. Si una broma fallaba o si se sentía eclipsado, seguía la tensión. Para Audrey, esto creó una relación laboral complicada. Admiraba su genio, pero no podía ignorar lo difícil que era compartir la pantalla con alguien que daba tan poca previsibilidad. Detrás de la risa, a veces sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Al mismo tiempo, Meadows tampoco era ninguna ingenua. Había luchado duro para ganar el papel y demostró una y otra vez que podía igualar la energía de Gleason. Su capacidad para fundamentar su actuación exagerada se volvió esencial para el éxito del programa. Es posible que el público sintonizara para ver los esquemas salvajes de Ralph Craden, pero se quedaron por las respuestas inteligentes de Alice y su presencia constante. En muchos sentidos, Meadows mantuvo el programa equilibrado y Gleason lo sabía. Sin embargo, en lugar de aliviar las tensiones, este equilibrio a veces hacía las cosas aún más complicadas. Gleason, acostumbrado a dominar cada escena, se emparejó con una actriz que podía mantener su posición, y eso creó chispas detrás de las escenas, así como en la cámara. Las presiones de la televisión en vivo solo magnificaron estos problemas.
Cada semana, millones de espectadores esperaban la perfección. Y cada semana, el elenco tenía que ofrecerla en una sola toma. Los errores no podían editarse, y el miedo al fracaso se avecinaba. Algunos informantes susurraron que la falta de ensayos de Gleeson no era una señal de confianza, sino una forma de mantener a todos los demás ligeramente desequilibrados, asegurando que su presencia más grande que la vida dominara. Para Audrey, eso significaba adaptarse constantemente, mantenerse alerta y nunca permitirse resbalar. Sin embargo, a pesar de la tensión, los resultados fueron innegables. Los recién casados se convirtieron rápidamente en un hito cultural, con la dinámica de Ralph y Alice consolidada en la historia de la televisión. Pero incluso cuando el público vio una asociación de comedia perfecta, los más cercanos a la producción sabían que la relación era mucho más complicada. Gleeson admiraba a Meadows, pero su naturaleza controladora y sus estados de ánimo impredecibles proyectaron una larga sombra sobre su dinámica de trabajo. Y una vez que las cámaras dejaron de grabar, la distancia entre ellos comenzó a crecer de formas que los fanáticos nunca sospecharon. Lo que sucedió después de que terminó el programa solo profundizaría el misterio, planteando preguntas que aún persisten décadas después. Cuando los recién casados transmitieron sus celebrados 39 episodios clásicos en 1955 y 1956, pocos podrían haber imaginado que esta corta carrera definiría la comedia televisiva durante generaciones. El programa no duró mucho en su forma original, pero su impacto fue inmediato. Para Jackie Gleason, fue solo un capítulo de una carrera mucho más amplia, que incluyó programas de variedades, papeles en películas y apariciones en el escenario. Para Audrey Meadows, sin embargo, Alice Craden se convertiría en su papel en música el que el público nunca olvidó. Sin embargo, una vez que terminó la serie, sus caminos comenzaron a divergir de formas que dejaron perplejos a los fanáticos. Algunos informantes afirmaron que después de la ejecución inicial, Gleason y Meadows no siguieron siendo cercanos. Todavía se cruzaban profesionalmente cuando Gleason revivió los bocetos de los recién casados en años posteriores, pero la dinámica parecía diferente. Si bien la química en la pantalla nunca vaciló, fuera de la pantalla, su relación se enfrió. Gleason rara vez se acercaba a Meadows fuera del trabajo, y la propia Meadows sugirió en entrevistas posteriores que lo respetaba profundamente, pero que no era parte de su círculo íntimo. Para un hombre tan imponente y reservado como Gleason, esto no era inusual. Aún así, la ausencia de calidez dejó a muchos preguntándose si su relación laboral había sido más tensa de lo que parecía. Para complicar las cosas, estaba el imponente ego de Gleason. Protegía sus creaciones con ferocidad y a menudo se resistía a dar crédito a los demás. Si bien no negó el talento de Meadows, se mostró reacio a compartir el protagonismo. Algunos relatos sugieren que Audrey, que se había ganado su papel con determinación y habilidad, a veces se sentía poco apreciada. La tendencia de Gleason a aislarse de los miembros del elenco solo profundizó la distancia. Cuando las cámaras dejaron de grabar, quedó claro que el vínculo que muchos fanáticos asumieron que existía entre Ralph y Alice no se reflejaba en la realidad. A las especulaciones se sumaron los rumores de que Gleason mantenía deliberadamente a ciertos colegas a distancia una vez que terminaba un proyecto. Se sabía que era generoso y leal a sus amigos, pero igualmente capaz de retirarse por completo de aquellos que sentía que habían sobrevivido a su papel en su órbita. No está claro si Meadows entró en esta categoría,
pero circularon historias de que los dos rara vez hablaban en los años posteriores a la serie original. Este silencio alimentó la especulación de que se había desarrollado alguna grieta invisible, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente tal ruptura. Mientras tanto, Meadows construyó una carrera fuera de la sombra de Gleason. Apareció en películas, producciones teatrales e incluso trabajó como ejecutiva de televisión, rompiendo barreras para las mujeres en el entretenimiento. Si bien el público siempre la recordó como Alice, demostró que era mucho más que un solo papel. Gleason, por otro lado, continuó dominando la televisión con sus programas de variedades, reintroduciendo a Ralph y Alice en bocetos que mantuvieron vivos a los Craden durante años. Cada vez que Meadows regresaba para un boceto, los fanáticos veían la misma chispa, la misma sincronización que había hecho que la serie original fuera icónica. Para los espectadores, parecía como si nada hubiera cambiado. Pero, detrás de la cámara, las cosas eran diferentes. La salud de Gleason comenzó a declinar. Sus estados de ánimo se volvieron más erráticos y se volvió cada vez más solitario. Meadows se mantuvo amable en público, siempre teniendo cuidado de hablar respetuosamente de él y él, pero indicios de distancia surgieron en sus recuerdos. Nunca lo pintó como cruel, pero reconoció que era un hombre difícil de conocer realmente. La verdad es que su relación después de los recién casados fue complicada. El respeto profesional nunca estuvo en duda, pero la cercanía personal era mucho menos segura. Y sin embargo, justo cuando parecía que el silencio había definido sus años posteriores al programa, Audrey reveló una historia que cambió la forma en que los fanáticos entendieron su vínculo. Cerca del final de la vida de Jackie Gleason, los dos volvieron a hablar. Lo que compartió sobre ese intercambio final sorprendió a quienes creían que habían estado separados para siempre. A medida que pasaban los años, la personalidad más grande, que la vida de Jackie Gleason, comenzó a desvanecerse bajo el peso de la salud en declive. A fines de la década de 1980, el hombre que una vez dominó las pantallas de televisión con risas estruendosas e improvisación rápida, estaba luchando contra una enfermedad grave. Se volvió más solitario, retirándose a su casa de Florida, donde solo un pequeño círculo de amigos y familiares tenía acceso a él. Para muchos de los que habían trabajado con él en los años dorados, parecía que Gleason se había retirado por completo. Audrey Meadows, que durante mucho tiempo había aceptado que su relación existía principalmente en el pasado, no esperaba volver a hablar con él. Y sin embargo, el destino les brindó un último intercambio que la sorprendió. Según Meadows, se comunicó con Gleason cuando se enteró de su estado de salud delicado. A pesar de la distancia que había marcado sus años posteriores a los recién casados, se sintió obligada a conectarse con el hombre que había desempeñado un papel tan importante en su carrera. Para su sorpresa, Gleason dio la bienvenida a la llamada. Lo que siguió no fue la fría formalidad de dos colegas distantes, sino una conversación sincera que reveló emociones ocultas durante décadas. Gleason, que no era conocido por mostrar abiertamente su vulnerabilidad, según los informes, expresó admiración por el trabajo de Meadows y gratitud por el papel que desempeñó en el éxito de los recién casados. Para Audrey, fue la confirmación que había anhelado en silencio. Más tarde describió la conversación como profundamente conmovedora. Gleason, debilitado por la enfermedad, dejó caer los muros que había construido a su alrededor durante tantos años. Le dijo que ella había sido la Alice perfecta, la única actriz que podría haber encarnado al personaje con tanta fuerza y autenticidad.
Viniendo de un hombre tan notoriamente difícil de complacer como Jackie Gleason, esas palabras tenían un enorme peso. Era como si quisiera asegurarse de que antes de que terminara su tiempo, Audrey supiera la verdad sobre cuánto valoraba su contribución. Para Meadows, el momento fue agridulce. Había pasado años preguntándose si Gleason realmente la apreciaba, si la distancia entre ellos había nacido de la indiferencia o de algo más profundo. Escuchar su voz llena de sinceridad y calidez borró gran parte de esa incertidumbre. Más tarde recordó que fue una de las conversaciones más emotivas de su vida. Los fanáticos, cuando finalmente se enteraron, quedaron atónitos. El hombre que tantas veces se había negado a dejar que otros miraran detrás de su cortina de bravuconería, finalmente había mostrado un lado vulnerable y agradecido, y eligió revelárselo a Audrey Meadows. No mucho después de ese intercambio, Jackie Gleason falleció en junio de 1987. Para Audrey, la conversación se convirtió en su recuerdo final de él. Un recordatorio de que, a pesar de la tensión, la distancia y los malentendidos, su vínculo nunca había desaparecido realmente. Puede que no haya sido una amistad en el sentido tradicional, pero fue una conexión forjada por la historia, el talento y la lucha compartida en el crisol de la televisión en vivo. Cuando Meadows habló más tarde sobre esa última llamada telefónica, el público quedó cautivado. Durante décadas la gente creyó que Gleason y Meadows se habían distanciado para siempre, tal vez incluso albergando resentimiento. Pero la verdad era más compleja. Debajo de la fanfarronería, Gleason había sentido respeto y gratitud por la mujer que lo había igualado línea por línea, semana tras semana en uno de los mejores programas de televisión. Y cuando su tiempo se acortó, eligió dejar eso claro. Sin embargo, incluso con este cierre sincero persistieron las preguntas. ¿Por qué Gleason había esperado tanto para hablar tan abiertamente? ¿Por qué había mantenido a Audrey a distancia durante décadas? Las respuestas pueden estar en la naturaleza de su personalidad. Un hombre que vivía tan ruidosamente como actuaba, pero que luchaba con la intimidad en su vida privada. La historia de Jackie Gleason y Audrey Meadows es una que combina brillantez, genio artístico, tensión y un sutil y silencioso desamor que pocos fuera de su círculo íntimo podrían entender completamente. En la pantalla, fueron la pareja televisiva más querida de Estados Unidos, actuando de una manera que se sentía sin esfuerzo, atemporal e inolvidable. Sus interacciones, la réplica ingeniosa y el equilibrio perfecto de humor y calidez hicieron de Ralph y Alice Craden íconos de la historia de la televisión. Sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad era mucho más compleja. Su conexión fuera de la pantalla estuvo marcada por la distancia, los malentendidos y las emociones tácitas, creando una tensión que nunca se resolvió ni se explicó por completo. Quizás el momento más revelador llegó después del fallecimiento de Jackie Gleason, en junio de 1987. Audrey Meadows tomó la decisión inesperada de negarse a dar un elogio póstumo al hombre que había compartido gran parte de su carrera y su vida. Para ella, Ralph Kramden, el personaje que había encarnado tan perfectamente, no se había ido. Y quizás ese silencio transmitió un mensaje mucho más fuerte y significativo de lo que cualquier tributo formal podría capturar. Obliga a los fans e historiadores por igual a hacer una pausa y reflexionar. ¿Fue su decisión impulsada por el dolor persistente de los años de distancia? ¿O fue un gesto final profundo de respeto por un hombre que la había convertido en Alice Crampton,
un papel que definiría su legado para siempre. La elección de Audrey Meadows nos recuerda que las relaciones en el centro de atención a menudo son mucho más complicadas de lo que parecen, moldeadas tanto por la percepción pública como por las realidades privadas. Su vida más allá de los recién casados también demuestra que ella era una mujer notable por derecho propio, una pionera, una filántropa y una profesional consumada que se negó a ser definida por un solo papel. Sin embargo, su conexión con Gleason y el mundo que crearon juntos siguió siendo una parte definitoria de su historia, llena de emoción, matices y reflexión silenciosa. Si encontraste esta historia convincente y quieres descubrir más de las verdades ocultas detrás de las estrellas más icónicas de Hollywood, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con amigos. Estas historias revelan que detrás de la risa y los aplausos, las vidas reales de las leyendas de la televisión son a menudo mucho más dramáticas, intrigantes y humanas de lo que podríamos imaginar.